Recording is on. Buenas, mi nombre es Mariano, ¿cómo les va? Hoy estoy con Javier Esmaldone, él es programador, muy conocido en Twitter, lo vengo siguiendo de hace muchos años y por eso quería tocar un tema puntual con él, que es el llamado ciberpatrullaje o Open Source Intelligence, el OSINT, el famoso OSINT, que según el decreto, que tengo el machete acá, lo llaman como el protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien. Sí, el nombre de calle, digamos, el nombre simpático es ciberpatrullaje para que no suene a algo que conocemos y que todos percibimos como algo bueno, que es que la policía patrulle las calles, pero llevado a las redes sociales, a Twitter, a Facebook, a los medios que usamos para informarnos, para comunicarnos entre nosotros, para discutir Mm. ideas, para hacer chistes, tuitear gatitos y cosas por el estilo. Sí, y es una forma de inteligencia, porque como bien decías, la sigla OSINT, Open Source Intelligence, es una forma de inteligencia, una forma de espionaje que consiste no en meterse en la vida privada de la gente, digamos, en el espacio privado, sino en revisar qué cosas dice o qué cosas publica de forma, valga la redundancia, pública. Con quiénes interactúa, con quiénes habla, qué cosas comparte, publica con los demás. Dicho así, puede parecer casi inocuo, ¿sí? Porque uno dice, bueno, si, ¿qué te molesta que la policía esté viendo qué tuiteás si vos lo haces públicamente? El problema es cuando uno empieza a ver las posibles consecuencias de eso, y empieza a Eso. ver que con esto, bajo la excusa siempre de la prevención, porque fíjate que hay una palabra clave ahí, esto es para prevenir delitos, porque después sí, hay una instancia que es cuando se denuncia un delito, cuando ocurre un delito y se investiga un delito, pero ahí ya hay un juez interviniendo. El Eso. juez puede ordenar que una fuerza policial revise redes sociales o distintas fuentes públicas de información, buscando información puntual, acotada para investigar el delito que se está eh, investigando. Ahora, esto no, esto es anterior, esto es para prevenir. Entonces, para prevenir, otra vez, de la misma forma que dejamos que la policía o que hacemos que la policía ande por las calles viendo que no pase nada raro, acá se manda a las fuerzas policiales a patrullar, entre comillas, las redes sociales viendo qué dice cada uno. El problema grande ahí es que no hay ningún control sobre a quiénes se ciberpatrulla, qué información es la que se accede, qué información es la que se guarda, qué información es la que se cruza, ¿sí? Porque yo puedo establecer relaciones, por cuánto tiempo se guarda esa información, con qué nivel de discrecionalidad a veces se elige ver lo que está tuiteando, lo que está publicando una persona y no lo que está posteando en Facebook otra. ¿Sí? Entonces, y ahí no hay juez, es solamente la fuerza policial eh, patrullando. Y la otra diferencia grande con el patrullaje real es que en la calle los patrulleros están bien identificados. ¿Sí? Tienen un color, dice policía bien grandote, ploteado, tienen una hermosa baliza puesta arriba del techo. Los policías tienen un uniforme, tienen hasta su nombre muchas veces. ¿Para qué? Para que los ciudadanos podamos ver que ese es un patrullero que está patrullando y que ese es un policía que está ahí vigilándonos. ¿Eh? Ahora, En el ciberpatrullaje no podemos, yo cuando estoy tuiteando no puedo saber si hay un policía leyendo eso, o peor aún, si lo está almacenando en una base de datos que después va a quedar no sé cuánto tiempo ahí y alguien lo va a usar a futuro. ¿Sí? Entonces, pensémoslo como, si queremos hacer la analogía con el patrullaje real, imaginemos que ahora los patrulleros son autos comunes, sin ninguna identificación, y los policías andan todos de civil metiéndose en lugares y andando por lugares que no podemos saber.
Y esto, leyendo el decreto que se promulga el 2 de junio de este año, eh, lo primero que pone el decreto es la excusa de a raíz de la pandemia y Sí. pone como fecha el 12 de marzo. O sea que, ¿cómo pensamos que se viene ejecutando este protocolo y a partir de qué fecha se viene ejecutando este protocolo? Bueno, en realidad el llamado ciberpatrullaje y el protocolo, con un protocolo determinado, ya se viene haciendo desde hace varios años, desde el gobierno anterior, desde la gestión de la ministra Patricia Bullrich. Con este gobierno, con la nueva ministra de Seguridad, y como bien decías, usando la excusa de la pandemia, lo que se hizo fue elaborar un nuevo protocolo que se prometía que iba a ser mejor. Es cierto, se convocó a ONGs para alguna discusión y debate, pero el resultado terminó siendo, incluso en algunos puntos, hasta peor que el protocolo que ya estaba en funcionamiento y que llevó a la detención, al allanamiento y al encauzamiento de un montón de gente que tuiteaba una canción de cancha, por ejemplo. Y con este nuevo protocolo, con la excusa de la pandemia y de evitar, de medir el humor social, dijo la ministra de Seguridad, que después se arrepintió rápidamente, se llegó a meter en una causa penal a un chico de 19 años que hizo un chiste sobre los saqueos. ¿Sí? Sí, Y ahí hay un punto interesante que es cuáles son las fuerzas que están habilitadas a hacer esto. ¿Sí? exactamente. Sobre la policía, la gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal, perdón, la gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval. Exactamente. Y se le da a todas esas fuerzas la posibilidad de monitorear cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso de este chico que hizo una broma sobre saqueos y vivía en provincia de Buenos Aires y que a su casa le cayó la policía de la provincia de Buenos Aires, el ciberpatrullaje lo hace la gendarmería y en el informe la propia gendarmería dice que ellos estaban buscando la palabra saqueo. Uno Claro. esperaría que prefectura esté viendo lo que tiene que ver con vías navegables, que gendarmería esté viendo lo que tiene que ver con contrabando, por ejemplo, Ahora, y no estar buscando saqueos. ¿Sí? ahora hay un choque en cuanto a las directivas, perdón, eh, que, que van a marcar y digamos más que nada quién la va a marcar. Porque si bien en primera instancia se colocan a las fuerzas que mencionaste vos, en el anexo nombran a que van a marcar directrices y procedimientos la Secretaría de Seguridad y Política Criminal. Sí, y ahí hay dos cosas. Primero, ¿quién es el que va a fijar las directrices? Y después, ¿quién va a controlar que eso se cumpla? ¿Sí? Porque vamos a los hechos. Cuando hablamos de ciberpatrullaje, hablamos de policías usando computadoras, monitoreando lo que se hace, lo que se dice en las redes. Perdón. La experiencia, y lo hemos visto varias veces, es que la mayor parte de las veces se hace a mano. Es un policía usando una computadora con un navegador que decide entrar a la cuenta de tal o cual y ver de qué está hablando. O usando la herramienta de búsqueda del navegador, buscar determinadas cosas. Eh, Eso no deja ningún registro. O sea que es imposible saber a quién estuvo patrullando cada oficial, cada efectivo de la policía. ¿Sí? Entonces, en los papeles, en un decreto, uno puede decir, sí, vamos a fijar las directrices para garantizar que no se viole ningún principio constitucional, que se respete los derechos de los ciudadanos, que las cosas se hagan bien. Pero después en la práctica eso es imposible de asegurar, imposible de hacer cumplir. Ahora, dentro del marco teórico de lo que es el ciberpatrullaje, hay varios puntos que te los voy a ir nombrando. El primero que se marca, todo esto se puede encontrar tranquilamente en Wikipedia buscando Open Source Intelligence. El primero de los puntos es ciberdelitos
y hay toda una gama de ciberdelitos que lo voy a leer rápido para no entrar en ciberbullying, extorsión, falsificación, estafas, grooming, ciberharassment, cibercriminalidad social, ciberstalking y suplantación de identidad. Todo eso dentro del primer punto. El segundo punto, dentro del marco teórico, es las investigaciones financieras para la detección de evasores de impuestos. Eso también es entendible. Lo que no termino yo particularmente de entender dentro de este marco teórico es analistas de seguridad informática. El por qué se coloca a los analistas de seguridad informática dentro de este protocolo. Y bueno, esto es así, y tiene que ver con el primer punto. Acá la política es, a la hora de investigar ciberdelitos, es empezar por la gente que puede cometer ciberdelitos. ¿Sí? Empezar por la gente que puede vulnerar la seguridad de un sistema informático, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los que pueden hacerlo? La gente que sabe de esas cosas. Entonces, de golpe, cualquier persona que tenga conocimientos, distintos niveles de seguridad informática, se vuelve sospechoso. ¿Sí? Hemos visto en más de una causa, de filtraciones de datos o de hackeos, que las fuerzas policiales deciden empezar investigando por determinadas personas. Y uno pregunta, ¿y por qué empezaron por ahí sin hacer una búsqueda, digamos, menos acotada o más libre a ver qué encontraban o por otro indicio? ¿Sí? No, fueron a ver qué decía determinada persona. ¿Por qué? Y porque saben que esa persona sabe de estas cosas o tiene alguna relación. ¿Sí? Entonces, de golpe el conocimiento, saber hacer cosas, hace que la gente se vuelva sospechosa. ¿Sí? Y eso tiene varios problemas. El primer problema es que es terriblemente injusto. ¿Sí? Exactamente. Así hemos visto en muchos casos, y recientemente hemos tenido un par, de gente que por exponer, denunciar o reportar vulnerabilidades termina siendo allanada, termina siendo detenida o termina siendo simplemente metida en una causa penal y después tiene que transcurrir bastante más de un año con abogados y demás para librarse de esa acusación. Otra vez, solamente por haber reportado un problema, por haber dicho aquí hay algo que está roto, aquí hay algo que está mal. Es todo parte de lo mismo, ¿sí? Entonces, sabemos que el ciberpatrullaje, por lo general, en lo que tiene que ver con prevención del ciberdelito, del cibercrimen, ahora que está tan de moda el prefijo ciber, lo que hace es enfocarse en la gente que tiene conocimientos de informática y en particular de seguridad informática. Y la otra consecuencia negativa que tiene eso es que la persecución a la gente que realiza una actividad X determinada termina desalentando a realizar esa actividad. ¿Sí? Como consecuencia vamos a tener con el tiempo cada vez menos especialistas de seguridad informática, sea porque los que ya tenemos emigren, porque deciden irse a vivir a un lugar donde no los persigan, o porque los que podrían aparecer, los jóvenes que podrían empezar a formarse en esa área, van a decir, no, directamente acá no me meto porque me pueden meter en cana. Tal cual. Otro de los puntos de la teoría era inteligencia de amenazas, lo cual es entendible, recursos humanos, y después ya habla de tendencias de mercado, marketing, periodismo, y Sí, un a ver, punto. inteligencia de fuente abierta también hacen las empresas. Hoy en día, si cualquiera de nosotros manda un currículum para una selección de personal en una empresa, sabe, tiene que dar por sentado de que alguien va a agarrar y se va a poner a buscar en sus perfiles de redes sociales a ver a qué se dedica, cuánto tiempo pasa conectado, de qué habla, cómo se expresa, etcétera. ¿Sí? Eso se hace, o sea, la inteligencia de fuente abierta sí sirve también para eso, pero acá lo que estamos hablando cuando hablamos de ciberpatrullaje
es de llevar eso, ya no sacarlo de la esfera privada y llevarlo a la esfera pública y a la esfera estatal, y en particular al brazo armado del Estado, ¿sí? A las fuerzas Exactamente. policiales, para que lo hagan de forma masiva, abierta y, como decíamos recién, con muy pocos controles. Entonces Exactamente. acá no es que de qué tweets me revisen si me van a emplear o no, sino que de qué tweets me revisen si puedo llegar a perder mi libertad o no, que es bastante más grave. Tal cual. Y el último punto que me llamó la atención dentro de la teoría es búsqueda de desaparecidos. Eh, ah, Es me- difícil, es difícil que alguien aparezca, que alguien que desapareció termine apareciendo en Twitter, exacto. o en Facebook, o en Instagram. Pero sí, muchas veces eso también es parte del humo que rodea todo esto, a todas estas novedades. Hay mucho, se promete que muchas de estas cosas sirven. Me hace acordar en su momento a lo que era blockchain. ¿Sí? De golpe blockchain era la solución a todos los problemas. Exactamente. Ahora, para los problemas de seguridad, el ciberpatrullaje, los SINT es la solución a todos los problemas. Vamos a agarrar a todos los delincuentes, vamos a agarrar a todas las bandas de secuestradores que seguramente se organizan por Twitter, o ridiculeces por el estilo, y acá también vamos a encontrar gente que desapareció buscándola en las redes sociales. Habría que buscar a Jorge Julio López, a ver si algún día lo encuentran por ahí en la Sí. próxima red social que aparezca. Eh, Hay un anexo dentro del protocolo, que es el único anexo que le llaman de las prohibiciones, que son 5. El primero es obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este punto choca un poco en sí con el propio accionar del ciberpatrullaje. Bueno, sí, lo que están diciendo ahí básicamente es que el ciberpatrullaje se puede hacer, se debe hacer respetando la ley. ¿Sí? Porque la ley prohíbe perseguir a la gente por cualquiera de esas cuestiones. ¿Sí? Ahora, otra vez, eso es declarativo, eso es, lo vamos a hacer respetando la ley. ¿Quién va a ser efectivamente el que se encargue de controlar que así sea? ¿Sí? ¿Quién va a ser efectivamente el que se encargue de controlar? Vamos a una cosa muy simple, que la cuestión de la religión o la raza o el club de fútbol al que pertenezca. Alguien que tiene un cierto encono con la policía. ¿Sí? O dicho de otra forma, cuando la policía agarra de punto a alguien. ¿Sí? ¿Quién me garantiza? Y otra vez, lo hemos visto en varias investigaciones policiales, que la investigación empieza casi por arte de magia por determinada persona. ¿Por qué se enfocó en buscar tweets o publicaciones o información pública de esa persona y no de uno que estaba al lado, por ejemplo? Este chico que hizo el chiste sobre los saqueos, el Mm, mismo día, ¿cuánta gente tuiteó sobre el saqueo? sí, ¿Sí? ¿Por qué fueron a investigarlo y a imputarlo y a meterlo en una causa penal a él y no a otros? sí, ¿Sí? Otra vez, cuestiones declarativas, es decir, quédense tranquilos que lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer respetando las leyes, pero después del dicho al hecho hay un hay un trecho trecho. largo. Después la segunda de las prohibiciones dice emplear métodos ilegales o violatorios de la dignidad de las personas para la obtención de información. No le van a pegar a nadie, no van Claro, a torturar a nadie es difícil porque es ciberpatrullaje, yo no sé cómo podrían cibertorturar a alguien para que cargue información, pero bueno, se ve que copiaron y pegaron de otro lado y les quedó eso. tal cual. La tercera es, por ejemplo, comunicar o publicitar información sin autorización. ¿Entiendes? Digamos, que la información que recopilen, que levanten
ciberpatrullando no la pueden comunicar a otros, no la pueden difundir. Es que Lo en que no se realidad ha dicho, por ejemplo, es cuánto tiempo va a durar almacenada. es justamente, me robaste la frase. Eso es lo ¿Cuánto que no se tiempo va a dice. quedar en una base de datos? Claro, porque acá otra vez, esto es, se lo quiere comparar al ciberpatrullaje, pero esto es mucho más amplio y con la potencia que brindan las herramientas informáticas, que es analizar mucha más información, establecer vínculos entre esa información y almacenarla de forma permanente por el tiempo que uno quiera, básicamente. ¿Sí? Sí. Bueno, la cuarta, un punto obvio que es incorporar datos o información falsos. Y la quinta prohibición dice considerar como fuente de información a los sistemas de envíos de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, información, archivos, registros y o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, o datos que han sido publicados en fuentes abiertas como resultado de una filtración de información privada. Bueno, ahí tenemos algo que sistemáticamente, si uno mira las investigaciones policiales, en las causas penales, se viola todo el tiempo. Cada vez que la policía tiene que investigar a una persona, aparece una captura de pantalla de Quit Online, Sí. de buscardatos.com, ¿sí? Mm. Estos que son productos de filtraciones de la FIP, de filtraciones del padrón, cuando en realidad lo legal sería que la policía pidiera los datos al Registro Nacional de las Personas, al RENAPER. ¿Sí? Entonces, la policía vive haciendo uso de información filtrada que sigue estando online, que es tuya, que es mía, que es de todos nosotros, que nadie controla con esté. Acá tenemos una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que brilla por su ausencia, ¿sí? Y la policía, y en expedientes judiciales, o sea que ni al juez le llama la atención que la policía, para saber de qué empresa es una línea telefónica, le adjunte una captura de pantalla de un sitio berreta lleno de publicidades, en vez de pedirle un oficio al ENACOM, que Eso, para saber tu domicilio pongo una captura de pantalla de buscardatos.com en vez de pedírsela al RENAPER. ¿Sí? tal cual. Este país es un festival de filtración de datos personales y a nadie parece importar. Eso no se persigue. ¿Sí? Y un punto que lo hablábamos fuera de la grabación, que es el choque dentro de las directrices y procedimientos de este protocolo. Porque en el artículo 2 del decreto habla de que los encargados van a ser, quien vos mencionaste, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y, se me La está- PDCA. Y prefectura. y Prefectura, exactamente. Y sin embargo, eh, acá se habla de que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal va a ser la que ejercerá la dirección, supervisión y control operativo del uso policial de fuentes digitales abiertas. Por ende, el procedimiento estandarizado y la definición de los indicadores delictivos que orientarán la actividad preventora de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad. Sí. O sea, Otra vez, sí. Encima de que también es declarativo, como lo otro, es decir, vamos a tener nosotros el control. Esto es decir, la policía, las fuerzas policiales no van a poder investigar como quieran, sino de acuerdo dentro de las directrices que nosotros le vamos a dar, se contradice con lo que habían dicho antes, que decía que cada fuerza policial iba a determinar las directrices. Pero vamos a creerle esto último, supongamos que así fuera. Tampoco se dice cómo, ¿sí? Y sabemos que técnicamente después es imposible controlar la cuenta de quién está mirando el policía que está ciberpatrullando, que está sentado atrás de la pantalla. ahora, este protocolo, yo leí que está siendo ejecutado por aproximadamente 2000 oficiales, puede ser. La verdad
no tengo idea, pero sí, contando las cuatro fuerzas que intervienen, vas a saber. tranquilo, porque, También, ojo, también hay policías, hay fuerzas provinciales que están haciendo ciberpatrullaje. Pasa que como no están bajo la esfera del Ministerio de Seguridad de la Nación, son manejadas por los ministerios de cada provincia, pero tenemos casos de gente que ha posteado cosas en Facebook o en Twitter en contra, por ejemplo, del aislamiento o sobre el COVID, y le ha caído la policía del Chaco, por ejemplo, a sí, retarlos, a reprenderlos por lo que habían dicho en redes sociales. O sea que eso es otra cosa. Tengamos en cuenta que estamos hablando de fuerzas federales, pero después tenemos las de cada provincia que vas a saber qué están haciendo. exactamente. O sea que en sí, de, como yo lo entiendo después de haber leído y releído el decreto y haber leído diferentes, aparte de las organizaciones que estuvieron, que mencionaste vos que antes de que se promulgara el decreto, en sí en sí, es una práctica de inteligencia. Sí, es inteligencia. La sigla lo dice. Inteligencia de fuentes abiertas. ¿Sí? Es espionaje. ¿Sí? Yo también me resisto un poco de decir la inteligencia del espionaje. Para mí, Claro, la inteligencia siempre fue otra cosa. Pero bueno, ponemos espionaje, ponemos inteligencia que suena más lindo. bueno, es inteligente. ¿Sí? Es una forma de inteligencia. Eh, y tiene los riesgos que tiene la inteligencia. ¿Sí? Hacer inteligencia sobre ciudadanos, evitando, con la excusa de prevenir delitos comunes. ¿Sí? Es muy fácil, y lo hemos visto varias veces. Yo mismo he sido víctima de una arbitrariedad, de un uso totalmente direccionado y malicioso para tratar de rescatar tweets que yo emití a lo largo de 9 años o 10 años y que hicieran parecer que yo tenía algo que ver o tenía cierta inclinación, cuando en realidad o me relacioné o le contesté un tuit a determinada persona. Cuando de esos 10 años tuiteé sobre un montón de cosas más, me relacioné con un montón de gente más, pero otra vez es muy difícil controlar después que eso no sea usado para perseguir a alguien Tal cual. o para, como muchas veces hacen las fuerzas policiales, para sacarse una investigación de encima. Decir, la resolvimos, encontramos el culpable, acá está. Lo vemos en las películas todo el tiempo, pasa todo el tiempo. ¿Sí? Sí. La policía muchas veces lo único que quiere no es resolver un caso, sino tener a alguien a quien acusar y ya está, se terminó el trabajo y seguimos con otra cosa. Y muchas veces, lamentablemente, la justicia también hace lo mismo. ¿Sí? Sí. Así, bueno, si querés, yo he leído también algún choque con la ley de protección de datos personales, que me parece que hay también, como lo dije antes, hay como un choque entre legislación, entre protección de datos personales y, y el protocolo este que no voy a leerlo de vuelta entero, pero ciberpatrullaje. Sí, sí, a ver, hay una violación, así sea eh, inteligencia de fuente abierta, patrullaje del espacio público, aunque con las diferencias que dijimos recién, o sea, acá yo a los patrulleros y a los policías no los veo, están camuflados entre bits. Pero así lo veamos, así lo viéramos como algo que ocurre en el ciberespacio público, digámosle, es algo que también tiene que ver con la intimidad. ¿Sí? Mm, Porque si yo tengo un diálogo con vos a través de Twitter o de Facebook o de la red social que sea, así seamos conscientes los dos de que eso es público, no nos vamos a comportar de la misma manera si sabemos que eso no lo está vigilando nadie, así sabemos que hay un policía o puede haber un policía que está tomando nota de todo eso. tal ¿Sí? cual. Eso produce un efecto inmediato que es la autocensura. Yo quisiera opinar sobre tal tema, yo quisiera expresar esta idea,
o este sentimiento, esta sensación que tengo, o esta inquietud, o publicar esta foto que saqué donde se ve algo que me gustaría que se difundiera. Y si yo sé que me están vigilando, y si yo veo que otros tuvieron problemas por hacer cosas parecidas, ante la duda, ¿qué voy a hacer? No hacerlo. ¿Sí? Claro. Me voy a cerrar y voy a decir, no, mejor no lo tuiteo, mejor no digo eso, mejor digo otra cosa. ¿Sí? Entonces, esto también es una invasión a la privacidad. ¿Sí? También es una invasión a la privacidad. Si en el bar que yo me siento, el tipo que está sentado al lado puede ser un policía de civil, que está sentado ahí al lado para escuchar lo que yo converso con vos, seguramente no vamos a conversar de las mismas cosas, o al menos no vamos a conversar en el mismo tono. ¿Sí? Entonces, también tiene que ver con eso. Y no pasa por la estupidez que muchos repiten de si no tenés nada que esconder, entonces no te preocupes que te vigilen, porque todos tenemos cortinas en la ventana, Tal y cual. todos cerramos la puerta del baño cuando vamos al baño. Entonces, Exactamente. no es que uno tenga algo que esconder, es que uno tiene derecho a la privacidad, uno tiene derecho a poder expresarse en las redes sociales sin que las fuerzas policiales estén tomando nota de lo que uno dice. Tal cual. Javier, desde ya muchísimas gracias por el tiempo. Sentite libre de aportar algo, de expresarte, si querés, si querés aportar algo al tema. Lo dijo, no al ciberpatrullaje. ¿Sí? No naturalicemos al Estado monitoreando qué se dice en las redes sociales. Sí habilitemos a las fuerzas de seguridad a investigar cuando se comete un delito y a usar las redes sociales como recurso investigativo para poder obtener información ahí. ¿Sí? Pero con los controles de un sistema judicial, ¿sí? Con un juez, con un fiscal, con abogados de partes y demás. Ujú. No le demos a la policía la posibilidad de andar de civil patrullando las calles virtuales. Tal cual. Y bueno, desde ya te lo reitero, muchísimas gracias. Y bueno, a leer 1984. Antes de que pase de distópica a costumbrista. Gracias a vos, Mariano. Un abrazo. Un abrazo, Javier.